Bienvenidos nuevamente. Hemos estado compartiendo, yo dije el domingo pasado una miniserie, pero ya se está convirtiendo en serie y va a ser una super serie. No, el Señor me dio un mensaje en los últimos días de diciembre y estamos hablando de que nosotros como hijos de Dios debemos tener una confianza plena en el Señor, ¿verdad? Y hoy quiero compartirle otro mensaje. Y ¿a qué día estamos del mes hoy? ¿A 29 ya? ¿Y cómo han sentido la cuesta? Bien, ¿no? Está haciendo efecto la palabra, ¿sí o no? ¿Ya ven? O sea, es precisamente lo que pasa cuando nos exponemos a la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, acompáñenme al Salmo 40, por favor. Versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Ya? Todavía escucho hojitas por ahí. Bueno, vamos a empezar. Salmo 40, versículo 1 en adelante dice: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, ¿y qué? Y confiarán en Jehová. ¿Cuántos confían en el Señor? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrendé mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. ¿Cuántos? O sea, muchos males, ¿verdad? Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en mí todos los que te buscan. ¿Cuántos buscan al Señor? Gócense y alégrense, sabe, ¿verdad? ¿Cómo debe ser el cristiano? Gozoso, alegre. Muy bien. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea ¿qué? Enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová, ¿qué, hermanos? Pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. ¿Me ayuda a orar? Cierre sus ojos. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra tan hermosa. Tu palabra, Señor, que nos anima, que conforta, alienta nuestra alma, Señor. Nos da esa confianza, esa seguridad de que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tuyos, Señor. Somos tuyos por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea recibida, sea atendida, que sea grabada lo más posible en la mente y sobre todo que caiga en el corazón, Señor, para que dé ese fruto de confianza en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me ayuda a repetir el versículo 8, por favor? Lo hacemos. Dice:
el hacer que tu voluntad, Dios mío, me ha que agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Wow. Agradarnos, hacer la voluntad de Dios y tener la palabra de Dios en el corazón. He titulado este mensaje de la siguiente manera. El título de este mensaje se llama Que la confianza en Dios se te note. A ver, dile a tu hermano, que la confianza en Dios se te note. A ver, véale, a ver si se nota la confianza en Dios. Bueno, vamos a ver eso, porque a veces decimos, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que de lengua yo me puedo comer 10? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos te puedes comer tú? No me voy a decir que 30, ¿eh? De lengua me aviento 10, significa hablar. Decir que confiamos en Dios plenamente, que en Él estamos seguros, que Él es nuestra esperanza, pero ¿sabe qué? Debemos demostrarlo, ¿sí? Que confiamos plenamente en Él. ¿Cómo? Con nuestras vidas. Y aquí el salmista nos está hablando, yo le voy a hablar de 3 puntos que resalta como expresiones de que tú confías en Dios, de que yo confío en Dios, de que sea evidente la confianza que tenemos en Dios. Te voy a hablar de 3 puntos. La mayoría de los salmos, y no es que todos, tienen muchas cosas en común. Los salmos son históricos, son poéticos, o sea, son muy hermosos, y bueno, son himnos, cantos, alabanzas al Señor, ¿sí? Y tienen todo eso en común, pero también tienen en común que muchos de los salmos son proféticos, sin ser esta la excepción. Histórico, poético, muy, muy bonitos, ¿no? O sea, ¿cuántos se deleitan en los salmos? Y los cantamos frecuentemente, pero aparte son proféticos, o sea, hablan del futuro, hablan de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto, hermanos, si tú confías en el Señor plenamente, una de las evidencias de que tú confías en el Señor es que tú seas un adorador, de que haya alabanza en tu vida, que no haya quejabanza, sino que haya alabanza en tu boca. En el versículo 3 dice, puse luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. No dice quejabanza, dice alabanza a nuestro Dios. Y nosotros hace un momentito estuvimos alabando al Señor y adorando. Pero ¿sabe qué? Hay algunos que dicen, no, a mí no me gusta la alabanza, yo voy a llegar a la predicación, es más, a la bendición. Pero la alabanza, hermanos, esa alabanza y esa adoración que surge de lo profundo del corazón, manifiesta tu confianza en Dios. Y dice en el versículo 16, ahí mismo en el Salmo 40, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. ¿Cuántos buscan al Señor? ¿Qué dice la palabra? Gózate y alégrate. Sí, y digan siempre los que aman tu salvación. ¿Cuántos aman la salvación tan grande que el Señor nos ha dado? Y luego dice, Jehová sea enaltecido, significa honrado, glorificado, exaltado, adorado. Gócense y alégrense. El miércoles compartí un mensaje y hablé de la libertad y la diferencia entre la libertad, la verdadera libertad que Cristo ha alcanzado para nosotros, y el libertinaje. Y pues a veces hay mensajes que son medios duros. No siempre espere un mensaje así bien suavecito, hermanos, ustedes ya saben. Pero al final se acercó, yo les hablé de las diferencias entre el libertinaje y la libertad verdadera, y al final se acercó una hermana y me dijo, pastor, es que usted dijo que pues hay iglesias en donde danzan y saltan y alaban al Señor y bueno, pues usted dijo que eso es libertinaje. Le dije, no me entendiste bien. Le digo, yo dije que hay iglesias donde saltan, danzan y hasta mueven allá la cosa, sí, pero viven en pecado. Eso es libertinaje. Pero ¿sabe qué, hermano? Usted alabe al Señor,
gócese, alégrese. A veces yo estoy allá atrás y de vez en cuando oigo un gritito por allá y otro por allá y todos los demás bien callados. No, hermano, gócese y alégrese y exalte al Señor, porque es una manifestación de que confiamos en Él. Amén. Amamos su salvación y eso es suficiente para estar contentos y felices, ¿sí o no? Es una expresión, fíjese bien, de acuerdo al salmo que estamos estudiando, que se da como consecuencia de las maravillas y prodigios que Dios ha hecho en tu vida. ¿Ha hecho algo el Señor en ti? Por eso, hermanos, eso es suficiente para que alabemos y glorifiquemos al Señor. Versículo 5 dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Tantas maravillas, hermanos. Aquí el salmista está hablando de forma histórica. En el Antiguo Testamento, cuántos prodigios, cuántas maravillas, cuántos milagros hizo el Señor. En el tiempo de Jesucristo, cuántas maravillas, señales, prodigios, tantas cosas que no podríamos, hermanos, enumerarlos. Y también en nuestras vidas, ¿cuántos dicen amén? Si yo los paso a testificar, hermanos, no acabamos hoy. Y no podrían ser enumeradas. Eso es algo que motiva a alabar al Señor. Y eso habla de esa confianza que tenemos por todo lo que Dios ha hecho y por lo que Dios va a seguir haciendo. ¿Cuántos lo creen? El salmista está haciendo una alusión cuando, acompáñenme ahí al versículo 1. Dice: pacientemente esperé, diga conmigo pacientemente, a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cuántos andábamos bien chuecos, hermanos? ¿Verdad que andábamos caminando bien chuecos? Y Él ha enderezado nuestros pasos, nuestros caminos. Pero el salmista, por eso al principio te dije que los salmos son históricos. El salmista está haciendo alusión al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en sus inicios, usted conoce la historia, Dios le dio una promesa a Abraham, ¿se acuerda? Y después nació Isaac, y luego Jacob y Esaú, y después todas las tribus, y empezó a hacerse la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue la promesa? Vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación, ¿qué? Muy grande. Y te bendeciré, dice la palabra, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, incluyendo a las familias aquí presentes. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Hemos recibido la bendición de Dios, ¿sabe por qué? Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Cuántos de aquí han creído al Señor? Ahí está la bendición, es creyendo en Él. Pero hermanos, a mí me maravilla el hecho de que el Señor, el Dios Todopoderoso, le haya dicho a Abraham hace miles de años que tú y yo íbamos a ser bendecidos por Él. Aunque no seamos de la nación de Israel, somos totonacas, pero alcanzamos la bendición porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Hermanos, yo veo eso una maravilla. Dios es muy soberano. Y Dios es sabio. Dios sabía que tú ibas a estar aquí en esta mañana, en esta tarde. Y que ibas a creer en el Señor Jesucristo para recibir la bendición. Y eso, mi hermano, lo menos que podemos hacer es exaltar al Señor. ¿No le parece? Que el Señor haya pensado en ti, que el Señor haya dicho, lo voy a bendecir a su familia y a Él. Pero en el proceso del crecimiento de esta nación grande, se encontró en una situación difícil, ¿se acuerda? Después de estar ahí en la tierra, ahí donde estaba Abraham, Isaac, José el soñador llegó a Egipto y después todo el pueblito de Israel se fue a la tierra de Gosén.
Y mientras estuvo José todo estaba bien, pero cuando llegó el otro faraón empezaron a ser oprimidos. Por eso David dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuántos años esperó, hermanos, el pueblo de Israel? Como 400 años. Hermano, y nosotros no somos pacientes. Nosotros le pedimos algo al Señor y a veces le decimos, Señor. No, hermano. Tenemos que entender algo muy importante. Debemos saber que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. O sea, y esperar pacientemente. Más de 400 años, pero Dios se inclinó a ellos y oyó el clamor de su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Sabe qué, hermano? Si clamamos al Señor, Él se va a inclinar y va a escuchar nuestro clamor. Amén. Y bueno, antes de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios habló con Moisés y le dijo, Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo y he oído el clamor de ellos a causa de sus exactores, o sea, de sus opresores. ¿Y sabes qué? He decidido librarlos de la opresión de Egipto. ¿Y qué le dijo Moisés? Señor, yo no sé hablar. Soy tartamudo. ¿Les acaba, hermanos? Pero Dios lo usó y él los, por mano poderosa, los liberó. Sí, acuérdese, lo hemos visto a veces en película, pero la palabra lo dice. Ellos eran oprimidos, estaban tristes, estaban hambrientos, muy trabajados, muy oprimidos y clamaban al Dios de Abraham. Por 400 años. Y dice el salmista, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y esta expresión, mis hermanos, es una expresión poética. No que el pueblo de Israel haya estado en un pozo. Sí, pero es una expresión poética que denota aflicción. Denota desesperación, sufrimiento, peligro de muerte, desolación y tristeza. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estábamos en esa condición antes de que el Señor nos brindara su ayuda? ¿Nada más yo? ¿No? ¿Alguien está en esa situación como de desesperación, como sintiéndose en medio de un pozo? El Señor se puede inclinar a ti y te puede sacar de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Dios libró a su pueblo de la opresión de Egipto, del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Alguien ha estado alguna vez en un pozo, en un lugar donde hay mucho lodo y que te cuesta trabajo a veces caminar? ¿Alguien ha estado en un pozo? No de los que están en la calle son pocitos así, o así, ¿no? Dependiendo, no. Imagínese un pozo de unos 5 metros. Y abajo está cenagoso, resbaloso. Un pozo, mis hermanos, es un lugar que para salir de él necesitas ayuda. Y si alguien no te ayuda, déjame decirte algo, ese pozo se constituirá en tu tumba. Y muchos de nosotros, hermanos, estábamos en esa condición. Si el Señor no te hubiera extendido su mano, ahí nos hubiéramos quedado, mis hermanos. ¿Sí o no? Pero Dios lo hizo y lo ha hecho con cada uno de nosotros. Se inclinó, mostró su misericordia y lo hizo, y por eso debemos darle gloria al Señor. Amén. Hermano, yo a veces me acuerdo frecuentemente de lo que Jesús ha hecho conmigo. ¿Y sabe qué? Me gozo. Me alegro y le exalto y le adoro y a veces le lloro por la maravilla que el Señor ha hecho en mi vida. Algunas veces, a lo mejor no se lo dije a usted, pero algunas veces yo estoy en casa, me estoy bañando, entro a lavarme las manos y estoy pensando en lo que el Señor hizo conmigo y ¿sabe qué? Por lo menos le pego un grito. Gracias, Señor. Porque me acuerdo las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Hermano, ¿tú lo haces? Es un gozo.
Es un sentimiento de gratitud que se manifiesta en alabanza por lo que Él ha hecho. Estaba yo, mi hermano, en una situación difícil, pero Él se inclinó a mí, escuchó el clamor. Y luego dice, puso mis pies sobre peña y enderezó ¿qué? Mis pasos. Fíjate, de estar en una situación de muerte, de tristeza, de desolación, de angustia, el Señor te da su mano y luego te lleva a un lugar firme. Qué padre, ¿no? O sea, si tú lo ves en lo natural, dices, ay, me salvó el Señor. Habla de confianza, un piso firme, no como en el pozo, un fundamento sólido en nuestra vida. Y quiero decirle algo, nuestro Señor Jesucristo es la roca fuerte de nuestra salvación. Y por eso, hermanos, debemos glorificarle. Porque Él nos ha sacado de la desesperación, del lodo cenagoso y nos ha dado una vida nueva. Nuevas expectativas. Las expectativas que yo tenía antes de conocer al Señor, hermano, nada que ver con las expectativas actuales. ¿Sabe qué espero del Señor? Su venida. ¿Sabe qué espero del Señor? Que Él me levante de entre los muertos si es que yo muero antes de que Él venga. Yo espero la bendición del Señor. Amén. ¿Usted también? Nuevas expectativas. Una vida de bendición con la bendición del Señor y manifestada con gozo, con alabanza y con adoración. Porque, ¿sabe por qué? Porque estamos fundados sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Y aunque vengan, dice ahí en la parábola de los dos cimientos, y aunque vengan lluvias, desciendan lluvias, vengan vientos, ríos y peguen sobre la casa no cae. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Ya ve, hermano, de eso está hablando. ¿Cuántos están fundados en la roca que es Cristo? La palabra de Dios dice, fíjate, hermano, que Dios habita en medio de la alabanza. Oh, qué padre, ¿no? O sea, significa que si tú estás alabando al Señor de todo tu corazón, el Señor ahí está. Y tú debes de creerlo y eso te da confianza. Eso en mí, hermanos, provoca un inmenso regocijo. Y una paz que a veces no la puedo expresar con palabras, pero ¿sabe qué? Sí lo puedo expresar con mi rostro. Con mi forma de vivir. No lo puedo hacer con palabras simples, pero a veces, ¿sabe qué? Lo hago con un cántico nuevo. ¿Cuántos han podido hacer un cántico nuevo? Amén. A veces mi hijo, el que dirige la alabanza, dice, dé un cántico nuevo al Señor. Y le hacen, no, hermano, un cántico nuevo es aquel que surge de lo más profundo del corazón. Porque hay gratitud, porque ha hecho grandes maravillas en tu vida. Yo les he dicho que a veces aún hasta manejando el auto voy alabando al Señor. Eventualmente levanto las manos, pero no cierro los ojos. Hermano, ¿por qué? Porque hay un gozo, hay alegría y me acuerdo de lo que Jesucristo hizo en mi vida. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a Jehová. ¿Recuerdan a María, la hermana de Moisés y de Aarón? ¿Qué hizo después de que Dios hizo un gran prodigio? Abrió el mar rojo. ¿Qué hizo? Una alabanza y danzó y estaban contentos, estaban agradecidos por lo que Dios había hecho, por esa maravilla. Y es una expresión, mi hermano, de una confianza plena en Dios. ¿Qué pasó? Estaba el mar rojo ahí. Y estaba el pueblo de Israel que había sido sacado de Egipto y el ejército de Egipto atrás de ellos, como entre la espada y la pared. Y el Señor, Moisés orando al Señor y el Señor le dice, pues no me mires a mí, ordénale al mar que se abra. Toma tu vara y ordénale que se abra. ¿Y sabe qué?
el mar rojo se abrió en dos. ¿Quién lo abrió? Dios. Y dice que pasaron como en seco. Y después de que pasó todo el pueblo de Israel, se juntaron las aguas, perecieron los egipcios y entonces hubo un festín de amor, de gratitud, de alabanza al Señor. Hermano, ¿Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Cómo tienes que manifestarlo? Con gozo, con alegría, con cántico nuevo, con alabanza, con adoración. Dios sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces ya cuando usted venga, hermano, bueno, eso no se lo podemos imponer. Eso debe salir de acá de adentro. Amén. Es una manifestación de confianza, de seguridad, de esperanza por las maravillas que el Señor ha hecho en su vida y que va a seguir haciendo, sin duda. Amén. Pero hay que ser pacientes. Diga conmigo, pacientes. Por tu servidor, muchos clamaron a Dios, antes de que yo conociera al Señor Jesús. Lo hicieron pacientemente. Una de las personas que estuvo clamando a Dios por mi vida fue mi esposa. Yo sé que fue paciente, estuvo orando y orando por muchos años y yo andaba como un cabrito, haciendo todo lo que se me ocurriera. Haciendo todo, hermanos, sin el temor de Dios. ¿Sabe qué? Era un pozo de desesperación, porque a final de cuentas se torna así. Un lodo cenagoso, pero por muchos años clamando, y ¿sabe qué? Dios vio mi condición y también escuchó mi clamor. Cuando yo dije, Señor, necesito que tú me saques de aquí. ¿Y sabe qué? Él se inclinó a mí y me extendió su bendita y poderosa mano y me sacó de ahí. Y eso, mi hermano, no se puede pagar sino con tu propia vida, con tu alabanza, con tu adoración, con tu gratitud, porque Él nos sacó de ahí, de la opresión de Egipto, de la esclavitud del pecado, y me ha dado una vida nueva, con maravillosas expectativas que debemos manifestar con alabanza y adoración, y glorificando al Señor. Y dice David ahí en el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos. ¿Cuántos van a ver esto, hermanos? Y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué es lo que van a ver, hermanos? Que tú estás alabando, adorando al Señor por todo lo que ha hecho en tu vida. Y dice, y verán esto muchos. Mira, aquí a esta iglesia y en otras muchas iglesias, mucha gente llega a la iglesia porque escuchó la alabanza. No sé si hay alguien aquí que le haya acontecido. Mira, aquí está el hermano. Y no está mintiendo porque hace poquito me lo contó. Escuchó la alabanza. ¿Y sabe qué? Escuchó la alabanza, dice, verán esto muchos y temerán. Viene el temor de Dios. Y agrega, y confiarán. Diga conmigo, ¿confiarán? ¿En quién confías, hermano? ¿Seguro? ¿No estás confiando en Monte de Piedad? ¿No estás confiando en alzaré mis ojos a los Estados Unidos? Menos. ¿Vas a estar confiando en el muro o en el túnel? Hermano, debemos confiar plenamente en el Señor. Amén. Verán esto muchos y temerán, pero también ¿sabe qué, hermano? Si ellos ven que tú alabas al Señor, que tú le exaltas, entonces ellos también confiarán en Dios. Dice ahí que Él puso alabanza, no quejabanza. No quejabanza, porque si te ven quejándote todo el tiempo, hermanos, no temerán ni confiarán en Dios. ¿Se acuerda en el Antiguo Testamento con el tabernáculo?
que Dios hacía maravillas, prodigios y la columna de fuego ahí en el lugar santísimo. Dice que los reyes que estaban alrededor del pueblo de Israel, las naciones que veían y oían las maravillas que Dios hacía con su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Entonces aquellos reyes y aquellas naciones y los enemigos se ponían a temblar. Y algunos llegaron a creer en Dios y confiaron en Dios. Hermanos, ¿qué nos está enseñando la palabra? Que la gente vea la gloria de Dios en ti y en mí. Que seamos testigos vivos de que Él habita en medio de su pueblo, pero principalmente en medio de tu corazón. Confiarán en Jehová. ¿Cómo lo harán, mis hermanos? Si de ti solamente sale quejabanza, ¿cómo puede hacer la gente? No. Si tu vecino sabe que tú eres un cristiano y solamente te estás quejando, ¿sabe qué? No va a querer eso. No, el Señor la gente que no conoce a Dios debe verte a ti gozosa, alegre, contenta, confiando en el Señor, cantándole al Señor. Y entonces va a decir, ay, la crisis está bien fea, la situación está bien difícil. ¿Y qué le pasa a este? ¿Sabe? Dígale, estoy confiando en el Señor. Amén. Pero ¿qué tal si la ven quejándose? Ay, las cebollas ya aumentaron, no me alcanza el presupuesto, y que esto y que aquello y que aquello. ¿Sabe qué? No van a querer nada. Versículo 4 y 5, vamos a leerlo nuevamente. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Cuántos han puesto su confianza en Dios? ¿Qué significa bienaventurado? Muy feliz, muy gozoso, dichoso, contento. ¿Cuántos están contentos? Que puso en Jehová su confianza. Escúchelo bien. ¿En quién depositamos toda nuestra confianza? No importa lo que esté pasando. Amén. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No, nuestros ojos, hermanos, tienen que estar puestos en el Señor. Amén. Pregunta: ¿Dios ha hecho maravillas en tu vida? Dios ha hecho, fíjate bien, cosas maravillosas en esta iglesia tan chiquita. ¿Cuántos de los que estamos aquí desde el principio, hermano, hemos visto cosas bien bonitas que el Señor ha hecho? Ha restaurado matrimonios, ha sanado enfermos. Hemos visto que algunos han creído al Señor y ese es el milagro más grande del mundo. Sí, entonces Dios ha hecho maravillas y entonces nosotros como respuesta debemos alegrarnos, gozarnos y alabar y adorar al Señor. Esa es una evidencia, hermanos, de que nuestra confianza es plena en el Señor. Que la gente diga, ay, es que el hermano Omar, ¿cómo ha cambiado? Perdón por ponerte de ejemplo, Omar. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué le ha pasado? Es que ya no es igual que antes. Ahí donde va, yo creo que le hicieron un lavado de cerebro. Pues qué bueno. Qué bueno, ¿no, hermanos? ¿A cuántos les ha sido lavado el cerebro y el corazón? ¿Sabe por qué? Por la palabra de Dios. Porque la traíamos cochambrosa. No importa que digan, ahí les hacen un lavado. Porque precisamente eso es lo que hace la palabra, nos limpia. Amén. ¿Qué le pasó a Omar? ¿O qué le pasó al pastor? ¿O qué le pasó a fulanito? Veo mucha paz en medio de tanto problema. Lo veo muy feliz. Como cara de lombriz, ¿cómo dicen? Hace días, hermanos, me encontré a una ex trabajadora donde yo también trabajaba. Ya tenía varios años sin verla. Y nos vimos y nos saludamos y me dio un abrazo y estuvimos ahí platicando y me dice, ay doctor, porque para los que no saben, pues yo soy doctor. Ay doctor, usted diario, bien feliz, bien contento, se le ve mucha paz y está igualito que cuando lo conocí. Ah, no tanto. ¿Cómo le hace, doctor? Le dije, ¿sabe qué? Es la gracia de Dios.
Es la gracia de Dios en mi vida, es la confianza puesta en Dios en mi vida. Amén. Y dice ahí, no se pueden contar o enumerar las cosas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y en su pueblo. Hermanos, si nos ponemos a hablar de las maravillas, de los prodigios, de todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento, todo lo que hizo el Señor Jesucristo, hermanos, no, como dice Juan, vamos ahí, a Juan capítulo 20, por favor. No podríamos enumerarlos. Amén. Juan capítulo 20, versículo 30. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, ¿qué? ¿Se fija, hermano, de cuántas maravillas y prodigios y señales y sanidades habla la Biblia? De muchísimas. Pero aquí Juan dice, de las cuales no están escritas en este libro, no alcanzaría este libro para escribir todas las maravillas del Señor. Pero estas se han escrito para que crean que ¿qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo ¿qué? Tengan vida en su nombre. Hermano, ¿tú has creído en el Señor Jesucristo? Por todas sus maravillas, por lo que ha hecho en ti, por darte la salvación, pero el fin o el objetivo final es que todas las maravillas, los prodigios, las sanidades, todo es para que crean en Jesucristo y al creer en el Hijo de Dios tengan vida plena y vida eterna. Hermanos, cuando alguien cree al Señor, cuando alguien se convierte en su corazón, es lo más maravilloso que puede acontecer a una persona. Amén. Y dice, todas ellas se han hecho para que crean en el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida eterna. Hermano, ¿tú te gozas con esa promesa? O sea, saber que un día vamos a estar por la eternidad con el Señor. A mí, hermano, eso es lo que me hace ver como loco a veces. A veces ando en la calle, contento, feliz, alabando al Señor. Y a veces, aunque sea, como te decía, un grito ahí en el baño, de gozo por lo que el Señor ha hecho por mí. Y dice ahí el salmista que ya no sacrificios ni holocaustos en el versículo 6. ¿Está conmigo? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Aquí, hermanos, ya está el escritor de este salmo, ya está hablando proféticamente, ¿sí? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Hasta ahí. Entonces, no sacrificios, no holocaustos, no más expiación por el pecado, sino, ¿de qué está hablando aquí, hermanos? De que el hombre, por más que se esfuerce, no puede alcanzar la salvación. Solamente creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque la salvación es por medio de la fe, es por gracia. No por obras que el hombre pueda hacer, para que me entienda. Hay gente que no conoce al Señor y se esfuerza en agradar a Dios. Se esfuerza creyendo que puede alcanzar la salvación. Se van de rodillas hasta la catedral de Zapopan. Esos son sacrificios. O se ponen una penca de nopal aquí y otra acá. Y échale, pégale para que... Sacrificio para agradar a Dios. No, mi hermano. Ahora la salvación es por medio de la fe, es un regalo de Dios. Amén. Entonces, el salmista habla de la historia del pueblo de Israel, poéticamente de lo que Dios hizo con su pueblo, lo sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, ¿sí? Y está hablando de su pueblo, un pueblo escogido por Dios de entre todas las naciones. Hermano, eso también es un motivo de gozo, porque de entre todas las naciones, Dios te escogió a ti y a mí. ¿No te da gozo eso? Ahí en Éxodo 19, vaya conmigo rápidamente, Éxodo 19.
Versículo 5, mira lo que dice, ahora pues, ¿ya lo tiene? Ahora pues, si dieres oído a mi voz, diga conmigo, si dieres oído a mi voz, y hágale así, jálese la oreja. Si dieras, ¿qué? Oído a mi voz, y guardares, di guardares, mi pacto. ¿Qué es el pacto? La palabra de Dios, ¿sí? Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es ¿qué? Hermano, el hecho de que el Señor haya escogido un pueblo, ¿cuántos son pueblo de Dios? Para hacer de él un especial tesoro, hermano, eso es un privilegio. Eso es algo que debe producir en tu corazón gozo, alegría y que sea manifestada. Amén. Ser pueblo de Dios, en mi opinión, es un gran privilegio. Es un regalo inmerecido. Nosotros no lo merecíamos, pero del corazón de Dios surgió hacerse un pueblo, ¿sí? Y somos parte del pueblo de Dios, del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de señores. Y como respuesta, gozo, dicha, alabanza, adoración, deben ser evidenciadas en nuestra vida, porque en Él estamos confiados, estamos seguros. Nuestra esperanza está en Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice ahí, en el Salmo 40, en el versículo 7, entonces dije, he aquí vengo. ¿De quién está hablando David, hermanos? He aquí vengo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Por eso es profético. He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿De quién está escrito? De Jesús. Y quiero decirle algo, hermanos. Dios se acercó a nosotros y no nosotros a Él. ¿Cuántos dicen amén? Él nos amó primero y nosotros después. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. ¿Y qué dice Juan 1:1? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hermano, ser hijo de Dios es una bendición. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y por eso debemos exaltarle, adorarle, alabarle. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Motivo suficiente para alabar, para adorar, para darle un cántico nuevo por las maravillas, por las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Punto número 2, o sea, dar evidencia de que confiamos en el Señor es, fíjate bien lo que te voy a decir, que tú estés lleno de la palabra de Dios. Amén. Dice ahí en el versículo 7, he aquí vengo, está hablando de Jesús. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué está diciendo? Fíjese bien, hermano, voltea a verme. En el Antiguo Testamento está escrito de mí. Todo lo escrito en el Antiguo Testamento, las profecías apuntaban ¿a quién? A Jesús. ¿Ok? En el rollo, diga rollo. Diga, el pastor es bien rollero. ¿De qué habla eso? De la palabra. ¿De qué quiere que le hable, hermano? Es de la palabra. ¿Sabe para qué? Para que su mente y su corazón se llenen de la palabra de Dios, no de la novela de las 11 y luego la novela de las 8 de la noche. Le aseguro que si le pregunto de la novela, se la trae aquí. Pero a ver, dígame, Juan 3:16, facilito. Pues ese lo saben todo, ¿no? Pero debe de llenarse de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no holocaustos, ni sacrificios, ni expiación por el pecado, no. Necesitaba el hombre un salvador. ¿Cuántos dicen amén? Los sacrificios no dan salvación. La fe sí, porque la salvación es por fe, por gracia, un regalo, no por obras que el hombre pueda hacer. He aquí vengo. Y le repito, Jesús se acercó a nosotros, no nosotros a Él. Y Jesucristo es el eterno Dios. Él es, Él fue y es el que vendrá. ¿Cuántos le esperan? Si usted le espera,
O sea, hay esa expectativa. Y usted lo está esperando y entonces hay gozo en su corazón, porque usted lo está esperando. Amén. Y ahí mismo en Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Se acuerda? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia. Diga conmigo, y aquel verbo fue hecho carne. ¿A quién se refiere? ¿Sabe qué, hermano? Necesitamos que Jesucristo se encarne en nuestros corazones. Que se encarne, que esté ahí para poder estar llenos de Él y de su palabra. Y eso se constituye una evidencia por su palabra, por sus promesas, de nuestra confianza en Él. Amén. ¿Cómo se puede encarnar Jesús o su palabra? Precisamente creyendo en Él. Todos los que reciben a Jesús estamos llenos o podemos estar llenos de su palabra, de sus promesas, las cuales, mis hermanos, Dios va a cumplir. Amén. Llénate de la palabra, recibe a Jesús en tu corazón y entonces tú podrás estar lleno de la palabra. ¿Ok? La palabra verbo, también hay un dicho que dicen, ay, es bien verbo, ¿ah? En el original significa logos, que significa conocimiento de la palabra. ¿Cuántos tienen conocimiento de la palabra? Pero no solamente es conocimiento, porque también se necesita sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La aplicación del conocimiento. ¿Cuántos de aquí saben que la Biblia dice no adulterarás? A ver, diga conmigo, yo lo sé. Eso se llama conocimiento. Pero si alguien, aunque se diga cristiano, sabe que no adulterarás y comete adulterio, entonces no tiene sabiduría. No robarás y tienes el conocimiento, ¿sí o no?, del mandamiento, pero sigues diciendo, voy a agarrar de la caja chica, no de la grande, nomás de la chica. Hermano, no estás aplicando sabiduría en tu vida y no estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Que nuestra manera de vivir, hermanos, nuestra manera de hablar esté llena de Dios, llena de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? ¿De qué estás hablando? ¿De las telenovelas? ¿O de qué estás hablando? Dice, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas, pero el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el rollo del libro está escrito de mí. Se refiere a la ley y a los profetas, pero en nuestro tiempo, hermanos, se refiere a la palabra de Dios. Ahora pues, vimos en Éxodo 19, dice, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán mi especial, ¿qué? Tesoro. Primero, hermanos, es oír, ¿sí? Y al oír la palabra de Dios viene la fe, por eso dice Pablo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos oír con atención la palabra de Dios. Y luego dice, y si guardareis mi pacto, pregunta, hermanos, ¿dónde se tiene que guardar el pacto de Dios? ¿En el librero? ¿En la alacena? ¿Dónde? Aquí y aquí. ¿Ok? Si, hermanos, nosotros estamos llenos de su palabra y sobre todo de Dios, vamos a manifestar en quién está puesta toda nuestra confianza. Al hablar se sabe. Cuando estamos hablando se sabe si tú estás confiando en Dios o estás confiando en Walter Mercado. De veras, cuando hablamos, pastor, hermano, estoy pasando por una situación, pero yo sé que el Señor tiene el control. Pastor, estoy pasando por una prueba, pero estoy confiando en el Señor.
De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Pablo les aconseja a los colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. More, ¿cómo dice, hermanos? En abundancia, abundantemente. ¿Cómo va a morar la palabra abundantemente en tu corazón si no lees la Biblia? ¿Cómo va a morar? Fíjate, a vivir en abundancia si no te congregas, si no escuchas las predicaciones, o si vienes y las escuchas, pero nomás las escuchas. No, necesitamos que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones, en nosotros mismos, y luego agrega Pablo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. ¿Sabe de dónde viene la sabiduría? De Dios, de la palabra de Dios. Y luego agrega, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué va a salir de tu boca? ¿Mujeres divinas? No. ¿Qué hay en tu corazón? Lo que hay en tu corazón es lo que se va a manifestar. Hermano, es inconcebible que un cristiano esté constantemente maldiciendo. Es inconcebible que un cristiano, un hijo de Dios, que ha sido redimido por la sangre preciosa de Jesús, esté mintiendo todavía. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Que nuestras vidas, hermanos, hablen de lo que hay ahí adentro en el corazón, la palabra de Dios. Que de nuestras bocas, hermanos, salgan, que las palabras que salgan de nuestra boca sean sazonadas con sal. Mire, hice así porque en la mañana una mujer lo hizo. ¿Qué significa sazonadas con sal? Con sabiduría, con prudencia. Cuando hables, que tus palabras edifiquen y no destruyan. Porque a veces, hermanos, hablamos, como dice la palabra, hay palabras que son como golpes de espada, que animen. Y les comentaba, y les voy a volver a comentar en la reunión pasada, que cuando yo era un chavo que no hace ni tanto, un adolescente, mira, hermano, pues la gente que no conoce a Dios, yo me acuerdo que mi papá me decía, no sirves para nada, y no sirves para nada, y no sirves para, eres un tonto, eres no sé qué. ¿Y sabe qué, hermano? Golpes fuertes en el alma. Pero el Señor me liberó, gracias al Señor. ¿Y cuántas veces, hermano, tú, en vez de edificar, destruyes con tu boca? Debemos hablar de lo que hay en el corazón, pero ¿de qué está lleno tu corazón? Llenas de sabiduría de Dios, no como hablábamos antes, porque hablábamos cada cosa, y algunos cristianos dicen, ay, pastor, se me salió la última culebrilla. Y tu ley, dice el salmista, tu ley está en medio de mi corazón. Cumpliéndose también así la profecía de Jeremías 31:33, no lo busques si gusta, yo se lo leo. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel, hermanos? Nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, o sea, proféticamente, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ustedes por Dios y ustedes serán mi pueblo. Hermanos, ese es un privilegio. Amén. Pero ¿qué tiene que pasar? Que la ley de Dios esté en nuestras mentes y que sea escrito en nuestro corazón, y ¿sabe qué? Firmadas con letras de sangre por el Señor Jesucristo. ¿Quién las ha puesto en el corazón? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién predicó el Evangelio por primera vez? Nuestro Señor Jesucristo. Su palabra en nuestro corazón, sellada con su sangre, la sangre del nuevo pacto. Entonces, nuestra forma de vivir, hermanos, y nuestra forma de hablar
manifestará la fe que tenemos tú y yo, la confianza que tenemos en Dios y dónde está depositada toda nuestra esperanza. Y al estar llenos de su palabra, hermanos, nos lleva al tercer punto. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, tienes a Cristo en tu corazón, entonces el hacer la voluntad de Dios nos va a agradar. ¿Cuántos se agradan con la voluntad de Dios? Con hacer la voluntad de Dios. Fíjate, con hacerla y con aceptarla. Porque algunas veces hay que aceptar situaciones difíciles. Entonces, punto número 3, hacer la voluntad de Dios con agrado es una manifestación de confianza plena en Dios. Amén. Y la palabra agrado en el original o en su original significa, fíjate, amar. ¿Amar qué? La voluntad de Dios. Complacernos en la voluntad de Dios. Deleitarnos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es perfecta y es buena? Pero habla de, fíjate, el salmista expresa esta frase que para mí es muy hermosa, poética. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amar los mandamientos, amar la palabra de Dios, complacernos, deleitarnos en ellos. ¿Cuántos se deleitan en los mandamientos de Dios? ¿En serio? Hay unos que están así como, porque ¿sabe qué? Algunos cristianos dicen, ay, es que es muy exigente la palabra. Ay, me cuesta trabajo. Pero ¿sabe qué? Aquí el salmista está diciendo, agrádate, ámala, deleítate, andar en sus caminos. ¿Cuántos se deleitan? Es como cuando tú haces algo que te gusta. Te deleitas en ello. Sí, por ejemplo, hay personas que les gusta ir al fútbol. No es pecado. Sí, pero a mí, por ejemplo, me agrada estar en el jardín de mi casa, de tu casa. Yo creo que es el lugar que más visito en un día. Aparte de la cama, ¿no? Pero mira, al jardín le echo como 10 vueltas al día. Y voy y veo a ver cómo están las plantitas, y veo a ver si el pasto está regado, y veo a ver si el arbolito tiene guayabas. O sea, es un deleite. Y me deleito en eso. ¿Y sabe en qué me deleito mucho? En meterme a la presencia de Dios. Ahí en su presencia, mi hermano, nos debemos deleitar porque tenemos intimidad con el Señor. O sea, es una experiencia, hermano, ya lo hemos compartido. Mejor es estar un día en su presencia que 1000 fuera de Él. Y tenemos entrada hasta la presencia misma de Dios por Jesucristo. Bueno, una de las cosas en que yo me deleito, hermano, es entrando a la presencia de Dios. No sé tocar bien la guitarra, hermano, pero ahí le rasco. Y empiezo a alabar al Señor. Y lo empiezo a alabar. Y luego, ¿sabe qué? Después de que ya terminé la palabra de esa alabanza, empieza a surgir un cántico nuevo en mí. Y luego, después del cántico nuevo, lágrimas de mis ojos. ¿Sabe qué, hermano? Algo de lo profundo del corazón. Porque me acuerdo lo que Dios ha hecho en mi vida. Me ha dado salvación, me ha dado promesas, ha cambiado mi vida, ha cambiado mis expectativas. Las expectativas que tengo hoy son muy diferentes a cuando yo no conocía al Señor Jesucristo. Pastor, es que a mí se me hace un deleite emborracharme. Pastor, es que yo me deleito viendo pornografía. Hermano, ese es un deleite de la carne. Pero quiero decirle, esa no es la voluntad de Dios. Agrádese en la voluntad de Dios, en hacer sus mandamientos, en deleitarse en su palabra, en deleitarse en sus mandamientos. ¿Y sabe qué? No se le va a hacer tedioso, no se le va a hacer difícil ser cristiano, un buen cristiano. No le va a dar trabajo adorar, alabar al Señor, ni congregarse. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué? Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Me gustaría que lo lea en voz fuerte conmigo, vamos a hacerlo. El hacer tu voluntad,
Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. A lo mejor no está repleto tu corazón de la palabra, pero el Señor nos está hablando a eso. Que tú leas la palabra, que oigas la predicación, que atiendas la voz de Dios. Jesucristo, mis hermanos, cumplió la voluntad del Padre. Déjeme decirle, porque Él mismo es el verbo. Él mismo es la palabra y Él cumplió con toda la ley del Antiguo Testamento. Y déjeme decirle algo muy importante, porque Jesús cumplió la voluntad del Padre de una manera perfecta. Le voy a decir un secreto. El secreto es que Él frecuentemente entraba en intimidad con su Padre para conocer la voluntad de Dios. Amén. A Jesús no le importó dejar su divinidad, su majestad, para cumplir los propósitos eternos de Dios. Y al cumplir los propósitos eternos de Dios, ir a la cruz del Calvario, a nosotros nos ha hecho más que vencedores. Amén. Él se humilló, dice la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate, no le importó. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe qué significa esa copa? Aflicción. Pero a veces nosotros estamos pasando por una prueba, una aflicción, y no podemos entender que puede ser la voluntad de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo nos hace entender que hay varios ingredientes para hacer la voluntad de Dios. Uno de ellos es reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí? Otra es que estemos llenos de la palabra. Y aquí en esta última parte que te compartí de Filipenses 2, es ser humildes y obedientes. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Necesitas ser humilde y obediente. Holocaustos, sacrificios, ni expiación por el pecado, sino hacer la voluntad de Dios. Los hijos de Dios, los que hemos sido rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos, fíjate bien lo que te voy a decir, seguir los pasos del Maestro, sus enseñanzas, lo que todo Él hizo, lo que estuvo dispuesto a hacer. Jesús se agradó en hacer la voluntad de su Padre. Fíjate bien, nunca hizo su propia voluntad. Y frecuentemente vemos en la Escritura que Jesús decía, las cosas que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Fíjate, era obediente y hacía la voluntad del Padre a la perfección. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es una expresión, mis hermanos, de confianza, de seguridad, de esperanza en Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le pidió a Abraham a Isaac? Abraham, entrégame a tu hijo Isaac. Ah, no, si tú me lo prometiste. ¿Eso dijo? No. Fíjate, la voluntad de Dios era probar su fe. ¿Y sabe qué? Abraham lo hizo. Y el Señor a veces nos dice, oye, fulanito, entrégame esa área de tu vida que no me gusta. Ah, no. Oye, sutanito, entrégame esto que no me agrada. Ah, no. ¿Y sabe qué? Está negándose contra la voluntad de Dios. No me gusta que mientas, entrégame eso. No me gusta que seas celoso, entrégamelo. No me gusta que sigas viviendo en adulterio, deja eso. ¿Y sabe qué? Ah, no, yo me deleito en eso. Y no nos deleitamos, hermanos, en hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, no viene así como por automático. Tiene fundamentos sólidos. Son las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Ha hecho cosas maravillosas Dios en tu vida? Es su palabra implantada en el corazón, incluyendo tantas preciosas promesas.
Jesucristo hizo la voluntad del Padre aún hasta la muerte. Usted conoce la historia. Pero déjeme decirle algo, porque usted puede decir, es que Jesucristo fue Dios, sí, pero también fue hombre. ¿Ok? Y padeció todo en la cruz como un hombre. Le dolió. ¿Cuántos saben que le dolió? Bueno, los primeros discípulos enfrentaron todo también. Pruebas, aflicciones, persecuciones, la misma muerte. ¿Sí? Sabiendo, fíjese, estaban conscientes y estaban seguros que era la voluntad de Dios. ¿Que Dios podía librarlos de la muerte? Sí. Pero ¿qué si la voluntad de Dios es que alguien muera? Bueno, los discípulos enfrentaron todo eso sabiendo que era la voluntad perfecta de Dios. ¿Y sabe qué? Lo hicieron llorando y quejándose. No. ¿Sabe cómo lo hicieron? Alabando y glorificando al Señor. Eran devorados por las bestias ahí ¿cómo se llama? En el Coliseo. Sí, enfrentaban, eran usados como antorchas de fuego. Eran decapitados, aserrados. ¿Y sabe qué? Lo hacían glorificando a Dios, alabando al Señor, adorándole al Señor, porque sabían que era voluntad de Dios. Ay, pastor, eso me duele. Pero es que, ¿qué si es la voluntad de Dios? Con gozo, hermanos, con alegría, aún la muerte, mis hermanos, la debemos enfrentar confiando en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, casi para finalizar quiero decirle, alguien que pueda decir, escúcheme bien, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y no solamente decirlo, sino que lo hace, es un buen testimonio. ¿Sabe qué, hermano? Mis respetos. Es un nivel espiritual muy alto, precioso, poderoso, que da un testimonio de que la palabra de Dios mora en abundancia en su corazón, y Cristo Jesús ahí está. No importando qué tan pesadas o fuertes sean las pruebas, las aflicciones, los embates de la vida y los enemigos. Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, amo tus mandamientos, amo tu palabra, amo tu voluntad. Y hermano, eso, mis respetos. Si usted llega a hacer eso, no solamente de palabras, sino testificando, lo felicito. Hemos dado un gran paso. Póngase de pie para terminar, leyendo los versículos 13 al 17, por favor. Y escúchelos con mucha atención. ¿Listos? Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Pero déjeme decirle algo, hermano, no le truene los dedos al Señor, sino con humildad. Decirle, Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame en esta situación que estoy pasando, de tribulación, de angustia, de enfermedad, de escasez. Señor, apresúrate, pero con una actitud de humildad. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. ¿Usted cree, hermano, que Dios pelea nuestras batallas? Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Porque el Señor es mi confianza. Él es mi protector. Él es el que me guarda en el hueco de su mano. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. ¿Sabe qué significa, hermano? Los que se burlan de ti. Los que se burlan de Jesús mismo, sean asolados, porque se están burlando del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gócense. ¿Cuántos se gozan? Y alégrense en ti,
todos los que le buscan. ¿Cuántos buscan al Señor? Y digan siempre los que aman su salvación. ¿Cuántos aman la salvación tan grande del Señor Jesús? Jehová sea ¿qué? Enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Hermano, eso es un privilegio. Que aunque haya aflicción, que aunque haya necesidad, Dios siempre estará pensando en nosotros y ayudándonos. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Gracias, Señor, por tu palabra. Tan hermosa, Señor, y tan preciosa. Gracias, Dios, porque, Padre, tantas cosas tan maravillosas que has hecho en nuestras vidas y que seguirás haciendo, Señor. Señor, y eso, y el hecho de ser pueblo tuyo, iglesia tuya, hijos tuyos, Señor, eso hace que de lo más profundo del corazón surja alabanza, adoración, honra hacia ti, Señor, por cuanto tú has hecho maravillas en nosotros. Señor, y cuando nos llenamos de tu palabra, cuando Cristo llega a nuestro corazón, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de vivir, y eso da testimonio de que nuestra vida está fundamentada en la fe. Nuestra confianza en tu palabra, en ti, Jesucristo, que eres la roca fuerte de nuestra salvación. Señor, y teniendo todo esto, todas tus maravillas en nuestras vidas, todo lo que has hecho en nuestro corazón, en nuestras vidas, y teniendo la palabra y a Cristo en nuestro corazón, es muy fácil ya decir y hacer. O decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por este mensaje, Señor, que tú has traído a nuestras vidas. Es un mensaje de consuelo, de ánimo, pero también un compromiso, Señor, de poder evidenciar que nosotros confiamos plenamente en ti. Y lo hacemos alabándote, exaltando tu nombre, glorificándote. Lo hacemos cuando hablamos, cuando vivimos, dando testimonio bueno, Señor, de que tú vives en nuestro corazón. Pero, Señor, sobre todo, amando tus mandamientos, amando tu ley y haciendo tu voluntad, agradándonos en ello, Señor, gozándonos en ello, amando, Señor, todo lo que tú has dicho, porque es así, Señor, como podemos tener una confianza plena en ti, una seguridad plena, una esperanza, Señor, en nuestro corazón que nos hace vivir confiados y seguros. Gracias. Levanta tus manos y vamos a alabar al Señor para terminar. Gracias, Dios. Y dele gracias. Dígale palabras de gratitud al Señor. Alábele, adórele, gócese, manifieste que Cristo vive en su corazón. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre glorioso. Queremos confiar en ti, Señor, plenamente, pero que esa confianza esté respaldada por una vida de obediencia. Sí, Señor. Que podamos ser testimonio a muchos que oigan de las maravillas que tú haces en nosotros. Sí, Señor, gracias. Y te alaben, Señor. Gracias, Padre glorioso. Gracias, Señor. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú
escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Y has puesto un nuevo cántico en mí. Muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti, yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti, yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Padre, que tu palabra sea escrita o retenida en nuestras mentes, pero principalmente en nuestro corazón. Y si eso acontece, mi Señor, como una manifestación de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, habrá alabanza, adoración, cántico, gozo, alegría, paz en nuestros corazones. Nuestra boca hablará, Señor, de tu palabra. Sabiduría, edificación, ánimo, consuelo. Señor, y si tú estás en nuestro corazón y tu palabra, Señor, la amaremos, nos deleitaremos haciendo tu voluntad, Señor. Porque tu voluntad es perfecta y tu voluntad, cuando es hecha en nuestras vidas, Señor, nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae bendición.